ahora es el momento de las noticias del misterio con Javier. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son esas noticias de cierre de temporada, porque el próximo programa lo vamos a arrancar ya directamente con alguna pequeña novedad, sobre todo en la sección de Javier, y arrancaríamos ya la cuarta temporada. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buena, Víctor, ¿qué tal? Encantado de estar aquí una semana más. Pues bueno, pues Javier, empiezan ya un poco, ¿no? Las, digamos, no sé, las caras largas, las depresiones, ¿no? Postvacacionales. Nos queda nada para empezar a trabajar ya de nuevo y bueno, hay que tirar otros 11 meses, ¿no? Buscando ya esas vacaciones el año que viene. Bueno, al final todo lo bueno acaba y bueno, mira lo que te digo, que quede entre tú y yo y entre la gente que nos escucha. Son poquitos, no te preocupes. Que son poquitos. Yo ya llevo una semana trabajando, así que a ti se te acaben las vacaciones, casi hasta me alegra. ¿Qué quieres que te diga? Gracias por la parte que me toca, Javier. Bueno, pues nada, a ver. Pues nada. No sé, no te puedo decir nada con respecto a eso. No, te he ganado. Sí, touché. Totalmente. Bueno, pues nada, Javier, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Mira, vamos a hablar de qué energía utilizarían los objetos volantes no identificados para moverse, ¿no? Que todo esto viene de esa celebración del Día Mundial de los OVNIs, ¿no? Que es cada 2 de julio, conmemorando el caso Roswell. Y este año se han hablado de algunas cosas que me han parecido interesantes y entre ellas sería esta, ¿no? ¿Qué energía utilizarían los ovnis para moverse? Que al final es una pregunta que nos llevamos haciendo desde que vimos los ovnis por primera vez, ¿no? Luego vamos a hablar de una profecía, que hacía tiempo que no traía ninguna profecía, pero en este caso voy a hablar de una profecía de Isaac Newton, que aunque nos pareciera algo fuera de lugar, hay que decir que Isaac Newton también tuvo sus pinitos. Lo que pasa es que muchas veces no los contaba mucho, digámoslo así, porque no quería equivocarse para no dejar mal a la Biblia. Cuidado, porque Isaac Newton era muy creyente también. Y voy a contarte un poco qué decía esa profecía de Isaac Newton. También te voy a hablar de algo que se ha llamado Lab on Chip y que sería, hombre, si hacemos la traducción al castellano, pues obviamente sería un laboratorio en un chip. Y realmente el concepto queda bastante claro cuando sería eso, o sea, cómo sería, ¿no? Porque realmente hoy en día, cuando tenemos que hacernos algún tipo de prueba o algún tipo de analítica, ¿no? Nos hacen la extracción o nos hacen nuestros análisis y tardamos un par de días o 3 en recibir los resultados, pero con esta nueva tecnología sería en el momento. Y me ha parecido también bastante curioso comentarla. Ahora luego despiezaremos un poquito más la noticia. Y por último te voy a hablar de la póliza contra abducciones. La póliza, lo repito otra vez, contra abducciones, ¿vale? Póliza de seguros, o sea, contra abducciones. Ya no quiero adelantar un poco más, la he dejado para el final porque es una noticia un poco rocambolesca, pero que luego cuando la explique, aparte de que es todo lo que están pensando ahora mismo nuestros oyentes, también tiene un doble sentido que si lo piensas bien no está mal traído y bueno, me ha parecido curiosa por lo menos y por lo menos comentarla un poquito, aunque sea por encima. Bueno, Javier, ¿sabes? Esta póliza contra abducciones a priori me recuerda mucho a un capítulo de Los Simpson cuando le hacían firmar a Homer Simpson una póliza contra las nubes. Algo que a priori parece un poco desconcertante, pero bueno, luego nos sacas un poquillo de dudas con respecto a esta última noticia. Venga, pues entonces vamos con la primera de las noticias, que es que se preguntan, ¿no? ¿Qué energía utilizarían los ovnis para moverse? Y bueno, eso lo hicieron o se lo plantearon ese 2 de julio, como dices, que celebran en Estados Unidos este tipo de actos, ¿no? Bueno, hasta donde yo he podido leer, me acuerdo que la hipótesis que más fuerza suele tener siempre es la de Nikola Tesla, ¿no? La de la energía antigravedad, la que se utiliza para este tipo de fenómeno, ¿no? Como es el del OVNI. Pero bueno, cuéntanos, Javier, ¿qué energías se valoran como posibles para el desplazamiento de estos objetos voladores no identificados? Sí, mira, vamos a rememorar un poco para la gente que ande un poco despistada o que no lo sepa, porque no tiene por qué saberlo. Como bien hemos dicho, ese 2 de julio es el día que se celebra el caso mundial de los ovnis y ocurre en esa fecha para conmemorar
el conocido caso Rockwell, ¿no? De 1947. No hace falta que lo cite, ¿no? Pero vamos, así un poco por encima, pues ya sabéis, ese objeto desconocido que se estrelló en un rancho cerca de Rockwell, Nuevo México, después de un amplio interés inicial, ¿no? En ese disco volador estrellado, pues el ejército de Estados Unidos dijo que era un globo meteorológico convencional, pero después, o sea, a pesar de ese desmentido, pues este accidente ya dio pie a todo tipo de especulaciones que volvieron otra vez a resurgir en los años 70 y que ya propiciaron el nacimiento de esta ufología moderna, ¿no? Y hoy en día ya existen todo tipo de teorías acerca de los ovnis, ¿no? Sobre todo la más reciente es, digamos, que sería ese informe provisional, ¿no? Elaborado por el gobierno de Estados Unidos acerca del fenómeno, ¿no? En el informe que fue redactado por el Pentágono se admite que hay 143 casos de avistamientos de objetos volantes no identificados que no tienen explicación y no se descarta que sean extraterrestres. Tal y como recoge la BBC, el Congreso de Estados Unidos exigió a Defensa un informe después de los reportes de esos numerosos casos de objetos que flotaban por el cielo, ¿no? Por parte del personal del ejército. El mismo revela que la mayoría de esos 144 casos reportados de ovnis se produjeron en los últimos 2 años, después de que se estableciera un mecanismo estándar de notificación de estos sucesos. Pero de ellos, de esos 144, en 143 no hay información suficiente para atribuir los incidentes a explicaciones específicas. Eso es lo que dice exactamente digamos, la nota breve, ¿no? de Defensa. Exista o no la vida alienígena, Víctor, hay una pregunta que ya sé, yo creo que se le está haciendo durante mucho tiempo, ¿no? Incluso que debería haber sido hecha anteriormente a saber si existen o no, ¿no? Porque sería cómo se desplaza y qué energía utilizan para ello, ¿no? Según la relatividad, para acelerar algo con masa a velocidades cercanas a la de la luz necesitaríamos cantidades de casi infinitas de energía. Así que parece casi imposible que un ovni pudiera desplazarse entre galaxias, ¿no? Pero igualmente existen, sí que es verdad, que algunas de las teorías que podrían arrojar por lo menos algo de luz al asunto, o al final no dejan de plantearse algunas teorías más que, bueno, pues no dejan de ser una oportunidad más de estudio, ¿no? Una de las que se lanzó fue alterar el espacio-tiempo. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ya maneja un presupuesto que en muchas ocasiones yo casi te diría que no sabe exactamente en qué invertirlo, ¿no? Y por ese motivo hay veces que inician proyectos que seguramente parten de ideas que no se pueden hacer directamente, ¿no? Pero que si se pudieran hacer, sorprendrían, digamos, supondrían una auténtica revolución, obviamente para la humanidad, ¿no? Pues bien, una de esas ideas, ¿no? Se referiría a un arma de modificación del espacio-tiempo o Space-Time Modification Weapon, que sería en inglés. Es un proyecto que se dio a conocer a través de unos documentos clasificados de la Marina de Estados Unidos. En total se estima que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha invertido alrededor de $460.000 en una serie de investigaciones con el objetivo de diseñar vehículos que consigan romper las fuerzas de la gravedad y las limitaciones físicas actuales. Uno de ellos sería el conocido como Plasma Compression Fusion Device, que sería dispositivo de fusión por compresión de plasma. Digamos que sería una especie de central nuclear de fusión, que no de fisión, que se basa en el funcionamiento del Sol. Bueno, importante un poco distinguir entre fisión y fusión, ¿no? La fusión produce menos niveles de desechos radioactivos al tiempo que la producción de energía es mayor. Digamos que la mayor problemática que plantean las centrales de fusión es que necesitan temperaturas y presiones extremadamente altas para que se produzca esa reacción, ¿no? Un hecho que se ha logrado, pero tan solo por el espacio de unos pocos segundos, ¿no? Por ese motivo, controlar la energía nuclear generada por fusión es uno de los grandes anhelos de los científicos en la actualidad, y ya no entre la actualidad, yo creo que ya desde hace varias décadas. Los reactores que trabajan con este tipo de fusión se encuentran todos en fase experimental mediante proyectos que han sido llevados a cabo por potencias mundiales como podría ser China, Rusia, India, Estados Unidos, Japón o incluso la Unión Europea. En los documentos clasificados se hace mención a que el arma de modificación del espacio-tiempo podría obtenerse gracias a un particular diseño de una central de energía nuclear por fusión
en miniatura. Y eso se conseguiría gracias a generadores de campos electromagnéticos de alta energía. Según recogen estos documentos, este dispositivo funcionaría por compresión de plasma y sería capaz de producir una energía en el orden de gigavatios. Recordemos, un gigavatio, 1.000 millones de vatios. En el orden de gigavatios, ¿no? Y sería capaz de pasarlas a teravatios, 1 billón de vatios. Todo ello estaría hecho en un dispositivo tan pequeño que sería capaz de llevarse en aeronaves, en submarinos o en barcos, ofreciendo una potencia que, digamos, puesta a nuestra escala, ¿no? A escala humana, sería prácticamente ilimitada y podría romper esas reglas del juego, entre comillas, de las aeronaves actuales. Tal es así que cabría la posibilidad de imitar las capacidades observadas en fenómenos aéreos no identificados. Digamos que podríamos llegar a imitar esos extraños movimientos que tienen muchas veces los ovnis cuando nos fijamos en los testimonios o en los vídeos, mediante el empleo de ese sistema que alteraría la métrica del espacio-tiempo con estos condensadores de fusión. Otro de las teorías que se lanzó sería el disparo de láseres contra agujeros negros binarios. Mira, un astrónomo de la Universidad de Columbia, que se llama David Kipping, hizo pública en una página web una suposición de cómo supuestas civilizaciones extraterrestres podrían recorrer la galaxia de un confín a otro sin que nosotros lo notáramos, sin que nos diéramos cuenta. Y esto sería disparando láseres contra agujeros negros binarios. Agujeros negros binarios, me parece que lo hemos comentado alguna vez, pero bueno, es un sistema que consiste en dos agujeros negros orbitando entre sí, ¿no? La idea en sí ya es una adaptación de una técnica que hoy en día, Víctor, ya es empleada por la NASA en sus misiones. Hoy en día, las naves tripuladas por seres humanos se desplazan de un planeta a otro utilizando pozos gravitatorios que las impulsan, ¿no? Como si se trataran de unas enormes palancas, ¿no? En realidad, un pozo gravitatorio no deja de ser, digamos, un modelo conceptual del campo gravitacional, ¿no? Que rodea un cuerpo en el espacio. Cuanto más masivo es el cuerpo, más intensa y mayor es la extensión de la gravedad asociada con él. En resumen, digamos que la cosa funcionaría así, ¿no? Una nave entra en la órbita de un planeta, se acerca a él lo más posible para ganar velocidad y utiliza después toda esa energía extra para llegar más rápido a su destino. Pues ese mismo principio también podría funcionar, o por lo menos según nos cuenta David Kipping, en los pozos de gravedad que se encuentran alrededor de los agujeros negros. La gracia de esos pozos es que tienen una intensidad muchísimo mayor a los planetarios que se usan en la NASA, ¿no? Tanto que, digamos, consiguen no solo cambiar la trayectoria de los objetos sólidos como las naves, sino también la trayectoria de la propia luz. Dicho de otra manera, ¿no? Si un fotón, que es esa partícula mínima de energía luminosa, se aproximara mucho a un agujero negro, lo rodearía parcialmente y después sería expulsado hacia atrás exactamente en la misma dirección. Los físicos llaman a estas regiones espejos gravitacionales. Y ahí es donde viene el kit de la cuestión. Los fotones rebotan en ese espejo gravitacional, retrocediendo, pero también, digamos, robando algo de esa energía del agujero negro binario. En otras palabras, diríamos que los fotones que salen, ¿no? Los fotones salientes transportan más energía de la que tenían cuando se acercaron al agujero negro. De esta forma, Kipping sugiere una hipotética nave espacial interestelar que podría disparar un láser directamente contra el espejo de gravedad de un agujero negro. De esta manera, cuando los fotones del láser volvieran sobre sus pasos, con muchísima más energía que cuando se disparó, la nave alienígena podría volver a absorberlo y transformar todo eso en energía extra de impulso. Aprovechar tanta energía permitiría a una nave viajar sin la necesidad de combustible, ya que esta misma energía podría ser extraída directamente de los agujeros negros. Por supuesto, las unidades tendrían algunos límites, ¿no? En cierto punto, las naves, por ejemplo, se alejaría tan rápidamente de los agujeros negros que no absorbería suficiente energía luminosa para volver a tener una velocidad adicional. Pero eso yo creo que ya será otra incógnita a resolver en un futuro o no, porque al final estos proyectos igual van para largo y luego salen adelante, que igual se desestiman y quedan en un cajón olvidados. La segunda noticia de hoy nos la reservamos para un personaje históricamente muy conocido y vas a hablarnos de una profecía.
Este no es ni Nostradamus, este no es Parravicini, no es Baba Vanga, sino que es Isaac Newton. Cuéntanos, ¿qué contaba Isaac Newton? ¿Qué llegó a ver o intentar ver? Y bueno, nos contaste que también se contenía un poquillo porque no quería tocar palos que no debía de tocar contra ciertas entidades muy poderosas. Pues sí, Víctor, hay que decir que de Isaac Newton, que si lo pensamos bien, obviamente yo creo que no hace falta que hablemos mucho de Isaac Newton, ¿no? Pero sus aportes como físico, por ejemplo, la ley de la gravedad universal o la ley de Newton, ¿no? Las cuales establecen las bases de la mecánica clásica. Sin embargo, el inventor, como bien has dicho, también fue más allá y él sacó sus propios cálculos del fin del mundo. Hay que decir que Isaac Newton podía hacer de todo, ¿no? Porque mientras Isaac Newton formulaba las leyes del movimiento, también buscaba la piedra filosofal, así como interpretaba las profecías bíblicas en las cuales él mismo predijo el final de la humanidad. Esta fecha, que a él se le hacía muy lejana, hay que decir, Víctor, que para nosotros no lo es, porque faltan tan solo 39 años. La Universidad Hebrea de Jerusalén obtuvo hace 50 años los manuscritos de Newton, que fueron donados por Abraham Shalom Ezequiel Yahuda, que es un coleccionista, ¿vale? En estos se puede leer que en 1704 el matemático calculó el fin del mundo basándose en el libro de Daniel de la Biblia. Era un fanático de la tecnología y la alquimia, y según sus cuentas, las cuentas de Isaac Newton, el final llegaría 1260 años después de la refundación del Sacro Imperio Romano llevado a cabo por Carlomagno. Lo que, si hacemos un simple cálculo, nos da como resultado el año 2060 de nuestros tiempos. De acuerdo a los expertos que se han dedicado a estudiar estos escritos de Newton, ¿no? Este no considera el fin del mundo, que estémonos todos tranquilos, ¿vale? Como si dejara de existir, ¿no? Sino digamos que se cerraría un ciclo, tal como ya sucedió con otras profecías como la de los mayas, ¿no? Quienes decían que en 2012 iba a ser el final, pero era el final de una era, ¿no? La conclusión anterior surge porque Newton, dentro del manuscrito, también señala otras fechas, como podrían ser 2090, 2132, 2344 y 2374. Pero el 2060 es el que se ha convertido en el año de su apocalipsis porque aparece en varios momentos de sus cálculos. Aunque los científicos no suelen creer en supersticiones o adivinanzas, esta profecía llamó la atención, pues Isaac se basó en cuentas matemáticas y muchos creyeron que solo hacía física, ¿no? Este cálculo fue, digamos, una reflexión privada, porque como ya te he dicho, tenía miedo de que si él se equivocaba, la Biblia quedaba en mala posición y eso a él le molestaba mucho porque Isaac Newton era muy creyente. ¿Y qué pasaría en 2060, según Isaac Newton? Pues mira, Isaac Newton creía que Cristo, que Dios, volvería por esta fecha a poner paz mundial. Así como que caería Babilonia, donde ahora está Gilia, que es una ciudad en Irak. La verdadera religión sería predicada en todos los lados y los judíos tendrían paz en Israel. También la gran batalla de Armagedón sucederá cuando diversas naciones ataquen Israel, pero Cristo los salvará y establecerá el reino de Dios por 1000 años en la tierra. Entonces comenzará una era de paz y prosperidad, las personas dejarán las armas y nadie se levantará uno contra otro. Las guerras desaparecerán. Al final Newton, digamos que lo que consideraba era que esta destrucción tendría un resultado positivo, ¿no? Digamos que podríamos llamarlo que esto sería caer para volver a levantarse. No sabemos si eso va a ocurrir, pero sí que es verdad que esta es una de las profecías que tenemos a tira de piedra y solamente por el personaje va a valer la pena estar pendiente porque, como bien has dicho al principio, no ha sido ni Baba Vanga, ni Parravicini, ni cualquier profeta que se nos pueda pasar por la cabeza, ¿no? Ni Nostradamus. Ha sido Isaac Newton el que sacó sus propios cálculos matemáticos y nos dijo que en 2060 va a haber un cambio de ciclo. Espero acordarme para 2060 y decir, pues se equivocó o tenía razón. En la tercera noticia nos vas a hablar de un invento, ¿no? Algo que va a innovar todo lo que hasta ahora hemos conocido con respecto a las pruebas, ¿no? Que nos hacemos la seguridad social en los médicos, ¿no? Bueno, todo esto nos va a ayudar a que sepamos si padecemos una enfermedad, si necesitamos tratamiento, mucho antes de lo que estamos acostumbrados. Y bueno, cuéntanos, Javier, ¿cómo consiguen todo esto?
Pues sí, mira, un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería está ya trabajando en el desarrollo de ese dispositivo capaz de realizar todas las funciones que se podrían hacer en un laboratorio, pero en un solo chip. De ahí, obviamente, el nombre Labonachip. Como explica en el estudio la doctora María Armas a la agencia andina, cuando una persona acude a un centro de salud, y como ya te he comentado al principio, para someterse a todo tipo de análisis, ¿no? Muestras de sangre, orina, todas esas pruebas que te hagan irán a un laboratorio donde el líquido será analizado por diferentes equipos médicos y los resultados en estos casos, como también te decía al principio, estarán disponibles como mínimo a partir del día siguiente. Sin embargo, con este chip se va a poder prescindir de todos aquellos equipos que están presentes en un laboratorio, porque este pequeño dispositivo va a ser capaz de realizar el análisis de la muestra en esos mismos módulos que dentro de él sean configurados, además de manera instantánea y a ser portátil en el mismo punto de atención. Esta tecnología, tengo que decirte, Víctor, que ya está siendo a prueba, ya se está usando a prueba en diversos países del mundo, siendo Brasil el país pionero de Sudáfrica en fabricarlos. Sin embargo, hay que decir que su desarrollo puede ser excesivamente costoso. Fabricar todo este tipo de tecnologías no es fácil. Primero se debe realizar un estudio previo de los materiales a usar y a trabajar con ellos con una cierta técnica especial, ¿no? También se debe hacer un diseño computacional del chip y luego la fabricación de todos esos módulos que lo componen. Los chips van a ser hechos con tecnologías alternativas más baratas que las que se están usando actualmente en países del primer mundo, ¿no? Y que usan materiales como el silicio. En contraste, digamos que su producción se va a hacer a partir del uso de sustratos de papel y polímeros y se utilizarán técnicas de impresión en 3D. Los investigadores estiman que para noviembre ya tendremos algún prototipo. ¿Cómo va a funcionar esto? Pues mira, se trata de algo que los científicos llaman porque además es una de las líneas de investigaciones, microfluídica. Según nos comenta la doctora María de Armas, que trabaja en diferentes líneas de esta investigación, una de las ciencias importantes de esto es la microfluídica, que es una ciencia que estudia y controla los fluidos a muy baja escala. Los sistemas desarrollados a partir de esta ciencia son empleados para diversos fines en los campos de la biotecnología y la medicina, y siendo estos Lab on Chip, estos laboratorios en un chip, uno de sus potenciales. Cabe resaltar que estos chips usan pequeñas cantidades de fluidos que actúan como sensores, permitiendo el análisis de muestras y con el uso de una menor cantidad de reactivos. Incluso gracias a esa microfluídica se pueden desarrollar órganos humanos a pequeña escala. Es decir, podemos hacer un pequeño órgano en un chip, que ya tiene nombre también, y es un órgano on a chip, y que actualmente con esta tecnología se fabrican diminutos pulmones. La técnica consiste en colocar una mínima parte de tejido de este órgano en un dispositivo fabricado con polímeros, o sea, este tipo de dispositivos que estamos hablando, y que generalmente se emplean en la farmacéutica para saber, por ejemplo, cuáles van a ser los efectos colaterales que podrían causar diversos fármacos en un pulmón. La doctora María Armas lidera el estudio de esta microfluídica en la universidad y que actualmente también está asociada a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, que se están encargando del desarrollo de estos dispositivos de microfluídica para diagnóstico en el punto de atención. Es una tecnología que sabes que muchas veces me gusta traer tecnologías que creo que nos van a hacer la vida más fácil, o que por lo menos en un futuro, además por suerte no muy lejano, nos van a ahorrar muchísimo tiempo y nos van a ahorrar tener que andar de una sala a otra en el médico, y la gente que tiene problemas de motricidad y problemas para poder acudir a diversos sitios no se tenga que estar moviendo dentro de un hospital, o en fin, va a mejorar nuestra calidad de vida, que al final es lo importante, y siempre me gusta traerlo cuando encuentro alguna de estas noticias al programa para que veamos que muchas veces estas cosas que se antojan ciencia ficción, aunque esto no sea una locura, ¿no? Hablando de ciencia ficción, sí que es verdad que es un paso adelante que nos va a venir muy bien a todos. Y ahora sí, Javier, háblanos de esas pólizas contra adopciones que me tienes en ascuas. ¿De qué trata? Cuéntanos, ¿qué sorpresa nos tienes, decías, preparada? Mira, si hablamos
de la vida extraterrestre, yo creo que la única certeza que tenemos es que nadie sabe nada. Yo creo que eso es lo más básico, ¿no? Pero igual que hay gente que no cree, pues hay gente que cree a ciegas en la existencia de que los alienígenas visitan la Tierra, ¿vale? Pues lo más sorprendente, además, es que también creen que podrían ser secuestrados, ¿no? Y por tener algo de tranquilidad, digamos que tienen un seguro en caso de sufrir una abducción. ¿Parece una broma? Sí lo parece. ¿Lo es? No lo es. Mira, Víctor, hay una aseguradora británica que se llama Lloyds que calcula que tiene alrededor de unas 60.000 pólizas de este tipo en Estados Unidos. Además, si echas un vistazo a la póliza, hay un punto que digamos, para venderse bien, ¿no? Digamos que uno de los puntos es los extraterrestres no se llevarían a las personas ya aseguradas porque no quieren que se lucre a costa de ellos. Lo que buscan es llevar su mensaje al mundo. Este tipo de seguros de los que te estoy hablando están hechos pensando en cubrir a la familia de alguien que se ha llevado, ¿no? Abducido a cualquier parte del universo que no sea la Tierra, ¿no? Hay que decir que los primeros en ofrecer este tipo de seguros ya habían sido los de la compañía UFO Abduction Insurance Corporated en Florida a principios de los años 90. Y además de esta, hay otras aseguradoras que habrían comercializado seguros contra abducciones en el pasado. Por ejemplo, ahí tengo otra que se llama Godfellow Rebecca Ingram Pearson de Londres, que también hacía este tipo de pólizas. Lo que pasa es que dejó de hacerlo porque en 1997 de repente murieron 40 personas y se le fue un poco de las manos las indemnizaciones y la gente que le reclamó y automáticamente paró todo este tipo de pólizas, ¿no? En aquel momento, Víctor, hablamos de la época de los 90, costaba alrededor de unos $19 mensuales e incluía coberturas como asistencia psiquiátrica, protección contra las burlas y críticas y además una indemnización a la familia por si el alien en cuestión se comía al secuestrado. Estos son puntos que existen en las pólizas, no me los estoy inventando. Si te sigue pareciendo una broma, voy a decirte que no lo es, porque después de leer ciertos puntos es cuando la gente fue más en masa, ¿no? Miles de personas acudieron a la póliza cuando leyeron las coberturas que tenía. Pero ¿por qué debería alguien comprar un seguro contra abducciones? Pues mira, es lo que te estaba diciendo, el motivo principal es sencillo, ¿no? El seguro de vida habitualmente no se responsabiliza en caso de desaparición, porque abducir es lo mismo que desaparecer. Debe existir, para que el seguro de vida se haga cargo, ¿no? Debe existir una declaración oficial de muerte para que la familia pueda cobrar. En las desapariciones, por regla general, se establecen 10 años, es en el momento en el que se declara la muerte, ¿no? Y la persona deja de estar desaparecida. Pero si alguien tiene un seguro contra abducciones, obviamente se puede alegar que quien no aparece en la Tierra es porque está fuera de la Tierra. Y ahí hay una pequeña trampa, ¿no? Las coberturas habituales, aparte de esas que te he comentado antes en estos seguros contra abducciones extraterrestres, ya no voy a decir abducciones solo, ¿vale? Que lo está diciendo todo el rato. Abducciones extraterrestres, curiosas, obviamente, que me he encontrado en estas 3 o 4 tipos de pólizas diferentes, porque no he encontrado muchos más, serían obviamente atención psiquiátrica, quemaduras, embarazo por el extraterrestre, cuidado, tanto en hombres como en mujeres, y lesiones por los exámenes hechos por los alienígenas. En el caso de que los aliens, por la razón que sea, decidan devolver al secuestrado, se le compensarían los salarios perdidos y si el alienígena se lleva el coche del secuestrado, al secuestrado, cuando volviera, le darían uno nuevo. Encontré al final uno más que me pareció, un seguro más, una póliza más que me pareció un poco más retorcida y un poco más curiosa, ¿no? Que es The St. Lawrence Agency, ¿no? Digamos que por su parte habría ofrecido una póliza contra abducciones por unos $10 al mes, con una cobertura, Víctor, de hasta $10 millones. Pero en la letra pequeña, que es donde siempre está la trampa, y obviamente en una póliza contra abducción de extraterrestre no podía ser menos, decía que si al secuestrado lo devolvían, para cobrar debía presentar una prueba del secuestro con firma extraterrestre y que le pagarían $1 al año. O sea, que si sacamos cuentas, harían falta
10 millones de años para cobrar el seguro completo. Para que tú veas, ni siquiera cuando hablamos de extraterrestres nos libramos de estas estafas que vienen en letra pequeña, ni siquiera para todo este tipo de pólizas y de seguros contra abducciones. Increíble. Totalmente, vamos. Yo hasta que me has contado esta última opción de la letra pequeña estaba viendo, digo, es el seguro, el chollazo. que te roban el coche. Los ovnis, eso sí, perdón, los extraterrestres, no pasa nada, te dan uno nuevo. Que te abducen, no pasa nada. Sí, es como si te hubiese tocado la lotería. Es un chollo, Javier, la verdad. Este póliza es un chollo. Así que nada, Javier. Pues oye, pues bueno, un poco de humor por decir humor, ¿no? Pero esto es real. Sí, claro, nos reímos porque realmente hay cosas joder, que perdón, pero que no, vamos a ver, que nos reímos sin ninguna maldad, ¿eh? Yo no quiero, pero vamos, ya te digo que hay la primera de las otras no tengo cifras, pero de la primera aseguradora que te he hablado, esa cuenta con más de 60.000 pólizas, ¿eh? La aseguradora Lloyds cuenta con más de 60.000 pólizas contra abducciones, ¿eh? Y la gente que se lanzó a por esas pólizas después de leer los puntos fue a comprársela porque le da miedo que los secuestren los alienígenas. Yo me río sin ninguna maldad porque al final no deja de ser, o sea, lo lees y vas leyendo puntos de interés de estas pólizas y cada cual es más increíble que la anterior y me hace gracia, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo por cómo está detallado, porque parece una broma, pero no lo es. Hay muchísima gente que se ha gastado dinero en este tipo de pólizas. Es que fíjate, según me lo estabas contando, me estaba imaginando el anuncio de la mutua, es decir, un mutuo aducido es lo mismo, pero paga menos. O sea, exacto, sí. que es tal cual, Javier. Sí. Pero bueno, pues nada. Súper interesantes, como siempre, las noticias que nos traes. Con esta encima última nos hemos echado unas risas. Que vuelvo a repetir, es real. Nos reímos porque, bueno, hasta dónde llega, ¿no? Un poco a veces lo absurdo. Pero bueno, por ahí está. El que quiera contratarse una póliza es libre de hacerlo perfectamente. No vamos a ser ni tú ni yo quien le vamos a decir que está equivocado. Así que, y nada, Javier, y bueno, pues lo dicho, que no te voy a decir que tengas un buen empiece de temporada de trabajo porque ya lo has empezado. Yo voy a intentar todavía aclimatarme un poquito, que me quedan unos días. Cuídate y te veo en el próximo programa, Javier. Muy bien, Víctor. Un abrazo para ti y todos los oyentes.